Hola, qué gusto estar con ustedes y compartir este espacio de aprendizaje. En los próximos 20 minutos intentaré captar su atención para conversar sobre la trata de personas, enfocándonos en la identificación preliminar de perfiles y mecanismos de referencia a poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad. El objetivo de esta sesión es ofrecer herramientas que faciliten la identificación preliminar de perfiles vulnerables y rutas de derivación de casos de víctimas de trata en el marco de emergencias humanitarias. Espero disfruten la sesión. Intentaré ser breve y muy puntual. Iniciemos. Quisiera, antes de hablar propiamente del tema, posicionar varios conceptos para iniciar todos y todas en una misma página conceptual y definir un lenguaje común que estaremos utilizando a lo largo de este video. Bien, me parece fundamental iniciar con el concepto de vulnerabilidad. Partiremos de que la vulnerabilidad es una construcción social e histórica. Es decir, las condiciones de vulnerabilidad se construyen. Por eso hablamos de condiciones de vulnerabilidad. Me detengo aquí y rescato dos elementos. El primero de ellos es que la vulnerabilidad y las condiciones de vulnerabilidad están relacionadas con la vida humana, es decir, con la vida misma, con la naturaleza humana. Todos y todas hemos sido o nos hemos encontrado en alguna condición de vulnerabilidad. El segundo elemento es que la vulnerabilidad está relacionada con necesidades de cuidado. Quien está vulnerable requiere alguna asistencia. Volviendo al punto anterior, cuando decimos que todos y todas hemos estado, nos hemos encontrado en condiciones de vulnerabilidad, sabemos que realmente requerimos de un cuidado, de una protección, de atenciones especiales. Ahora bien, es importante entender cómo se deben identificar estas condiciones de vulnerabilidad. Aquí es donde otro concepto se hace relevante, el concepto de identificación preliminar de perfiles. Este se entiende como el proceso que permite determinar mediante la aplicación de indicadores, siendo esta una de las metodologías más comunes y que se utilizan, los perfiles a los cuales pertenecen las personas migrantes y cuyo fin es esclarecer las necesidades inmediatas de protección y asistencia que presentan y con ello facilitar su referencia a programas y servicios. Acá aparece otro concepto también que vale la pena revisar, es el concepto de indicador. Por indicador entenderemos como las características y condiciones externas e internas, internas me refiero a aquellas condiciones emocionales o de salud que presenta una persona que evidencia una condición de vulnerabilidad específica y permiten identificarlas y diferenciarlas de las otras personas que integran las poblaciones migratorias en la región. Bien, ya con algunos elementos sobre la mesa, intentemos articular estos que ya hemos posicionado con qué son estos mecanismos de referencia. Así que voy a dar unos segundos para que anoten qué entienden ustedes por mecanismos de referencia. No hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, sino un poco cómo se articula la condición de vulnerabilidad, la identificación de perfiles y los indicadores con los mecanismos de referencia. Bueno, se entenderá como mecanismos de referencia aquellos procesos existentes para la derivación, ya sea intra o interinstitucional, que se encuentran establecidos para la atención y protección de personas, como que forman parte de alguna institución o contraparte, correspondientes según las necesidades específicas identificadas previamente. Estos mecanismos pueden tener elementos como rutas críticas de protección y asistencia. Con esto nos referimos a aquellos procesos que incluyen la detección, la atención de necesidades inmediatas, la identificación preliminar de perfiles, la referencia, la asistencia y la protección integral, incluyendo el alcance a soluciones duraderas también. En este video solo abordaremos los elementos básicos de las rutas de atención, rutas críticas de atención, porque lo que intentamos es dejar algunos elementos prácticos para que ustedes puedan utilizarlos en sus contextos, desde las instituciones en las que ustedes trabajan y con las poblaciones a las que ustedes atienden. Es importante hacer una acotación. Este video toma como base los lineamientos regionales para la identificación preliminar de perfiles y mecanismos de referencia de poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad. Este es un documento técnico que fue aprobado por los países que forman parte de la Conferencia Regional sobre Migración, la CRM. El documento estará disponible para la consulta y para que puedan tenerlo a mano, impreso o de forma digital.
Lo encontrarán al final del video. Bien, ya con un marco conceptual y contextual de dónde viene y cómo entenderemos la información, me gustaría hablar un poco sobre algunos elementos que se consideran importantes para la identificación preliminar de los perfiles. Así que quiero señalar como un primer momento clave el primer contacto. Sí, este es un momento sumamente importante, ya que nos abre una puerta para saber a quién estamos atendiendo. Es decir, nos permite identificar cuáles son las necesidades inmediatas, las que son visiblemente evidentes, pero también nos genera un espacio para la manifestación de estas alertas o banderas rojas que nos pueden indicar que esta persona requiere una atención especializada. Me voy a permitir señalar algunas de estas. El primero de ellos es que expresamente soliciten ayuda o protección. Otro factor puede ser los niños, las niñas y los adolescentes, especialmente cuando no están acompañados o se encuentran separados. Otra característica es que muestren afectaciones en su salud física, como deshidratación, desnutrición, debilidad, moretes, golpes, fracturas, mutilaciones, por mencionar algunos casos. También pueden evidenciar o se tiene que prestar más atención a aquellas personas con estados emocionales alterados, personas que se encuentren desorientados, que se vean con miedo, con ansiedad extrema, con llanto. Otro factor puede ser aquellas personas que se encuentren o que sospechemos que se encuentran bajo el efecto de alguna droga o fármaco. Personas de origen extracontinental con condiciones de vulneración evidentes, es decir, estas personas que tienen dificultades para comunicarse o para entender qué es lo que se les está consultando. También aquellas personas que se sospecha que están siendo controladas o vigiladas por un acompañante, incluyendo las situaciones cuando la comunicación es mediada por una tercera persona. Es decir, cuando hay un grupo de personas y solo es uno o una el que se dirige a las personas y es a través de este que se hace la comunicación. Y la última que me parece importante también rescatar es que muestren señales o expresen no saber en qué país se encuentran. Esto, como les digo, son solo algunos ejemplos que nos encienden algunas alertas para prestar atención de que puede ser alguna persona que se encuentra en una condición de vulnerabilidad importante y que va a requerir ser trasladada a otro tipo de servicios. Otros elementos que son indispensables en este punto serían, por ejemplo, las condiciones para realizar la entrevista. Estas incluyen desde las condiciones físicas, es decir, dónde vamos a realizar la entrevista, hasta si es necesario incluir una tercera persona, es decir, un intérprete, como les mencionaba anteriormente, para aquellos casos en los que las personas no pueden comunicarse o no entienden qué es lo que se les está preguntando. Cuando hablamos del lugar donde debe realizarse la entrevista, se sugiere que que las entrevistas sean de forma individual y con condiciones de privacidad. Espero tener su atención todavía. Hay un elemento muy importante acá y es también que la persona que está realizando la entrevista debe contar con la información requerida para saber hasta dónde puede llegar y cuándo es el momento adecuado para derivar el caso a otro profesional o a otra instancia. Aquí partimos del principio de no hacer daño, es decir, partimos de no abrir un caso más allá de lo que no podemos manejar. Por último, un elemento que es primordial es el suministro de información, con el propósito de generar la confianza con la persona que estamos atendiendo y en el proceso de la entrevista. Para esto, es altamente recomendado en primera instancia presentarnos e informarles cuál es el proceso que se va a llevar a cabo y cuál es el objetivo que tiene esta entrevista. Aclarar cualquier duda sobre la situación en la que la persona se encuentra para que sepa cuál va a ser el debido proceso. Y orientar las preguntas a partir de una guía de identificación preliminar. Compartiré con ustedes también al final del video un documento donde encontrarán algunos ejemplos de estas guías para que puedan adaptar a sus contextos y a sus instituciones. Bien, en los 10 minutos que me quedan me gustaría abordar 3 puntos. El primero de ellos sería contextualizar algunos elementos asociados a la trata de personas. Luego, brindar algunos elementos que se vinculan con la trata de personas y la identificación preliminar de perfiles, enfocados en posibles víctimas o sobrevivientes de trata de personas. Y por último, intentaré hacer una suerte de resumen de lo que hemos conversado hasta el momento. Bien, sobre el punto relacionado con el tema de trata.
Existe una conciencia cada vez mayor de que la trata de personas y las crisis humanitarias están interrelacionadas, ya que las situaciones de crisis pueden exacerbar arqueotipos y tendencias de tratas que ya existían previamente y, ¿por qué no?, crear nuevas condiciones para la aparición de nuevas formas de explotación. Les invito también a que revisen dentro de los enlaces que están al final del video, un video de tan solo 2 minutos que nos invita y que nos da algunos tips sobre estos retos y desafíos para la atención de personas en contextos de crisis humanitaria. La trata de personas es un delito y constituye una violación a los derechos humanos. Este término se define en el artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Es decir, la trata de personas es un delito, es una expresión perversa de un sistema económico. Es una grave violación a todos los derechos humanos y lamentablemente está presente en todas las regiones del mundo. Ahora bien, cuando hablamos de determinar indicadores, siempre es una tarea muy compleja por la diversidad de actores y de escenarios que participan en esto. No obstante, a partir de experiencias acumuladas a través de investigaciones sobre formas de operación de las redes de trata, así como información obtenida a través de procesos de atención a sobrevivientes y víctimas, se ha logrado definir una serie de indicadores que podrían permitir una detección específica y diferenciada en relación con otras formas y otros escenarios de violencia que sufren las personas migrantes en general, tanto en tránsito migratorio como en los lugares de destino. Y por qué no, desde luego, en contextos de emergencia humanitaria. Los indicadores son estas banderitas que nos hacen llamar la atención, es decir, que nos orientan a ver a estas personas o estos lugares donde podría estar ocurriendo una situación de trata. Cada indicador por sí solo no evidencia la presencia de una situación de trata. Es por ello que se requiere de un proceso de detección para que se utilice como un conjunto de indicadores y que estos los traslademos al contexto en el que estamos trabajando y nos ayuden a colocarnos esos lentes de protección para evidenciar cuáles son las poblaciones o cuáles son las personas que pueden estar frente a este delito. Así que compartiré con ustedes una lista de indicadores. También dejaré en el link un manual para los capacitadores y les invito a que revisen el módulo 5, donde encontrarán más elementos y más indicadores que podrán ajustar de acuerdo a sus contextos laborales. Otro elemento que es importante hacer mención es que al determinar los perfiles es necesario tomar en cuenta que los perfiles no son excluyentes. Es decir, una persona puede clasificar en varios perfiles simultáneamente. Esto lo que nos dice es que esta persona puede requerir de necesidades diversas o múltiples atenciones. Para el caso específico de víctimas o potenciales víctimas de trata, se consideran los siguientes indicadores como básicos. El primero de ellos es que la persona que la traslada o la acoge le quitó sus documentos de identificación y viaje. También podemos mencionar que ha estado sometida a control o vigilancia. Se le ha mantenido bajo amenazas constantes a la persona o a sus familiares. Se le ha visto obligada a trabajar en diferentes actividades a las que le prometieron o en condiciones diferentes a las que le prometieron y en contra de su voluntad. Se le tiene obligada a trabajar o se le tiene obligada a trabajar para saldar una deuda. Ha estado sometida a situaciones de explotación. Ha estado coaccionada a participar en actividades ilícitas. Ha recibido maltrato, sea físico, sexual o psicológico, con el propósito de mantener su sometimiento y condicionar su libertad. También puede darse el caso de personas que fueran secuestradas en el lugar de origen, en el lugar de tránsito y luego fueron trasladadas para ser explotadas. Y también aquellas en las que los tratantes o las redes de trata aprovechan una condición de vulnerabilidad por parte de un tercero, es decir, pobreza, marginación, falta de oportunidades de trabajo. ¿Por qué no? En los contextos de crisis humanitaria, donde las personas pueden quedar, puede haber como desintegración familiar y pueden aprovechar estos portillos también para tomar las víctimas. Estos son solo algunos ejemplos.
Así como les dije, les dejé un material para la revisión y les invito a que lo visiten y que vean la lista de indicadores que estos textos nos comparten. Son muchos y pueden adaptarse de nuevo a los contextos y a las realidades que cada uno y cada una de ustedes tiene en su contexto laboral. Bien, en estos 15 minutos hemos definido algunos conceptos importantes, dibujado algunos elementos que deben completarse a la hora de hablar de identificación de perfiles y hemos dejado algunas ideas de algunos indicadores para esta identificación, específicamente de perfiles asociados a la trata de personas. Es por eso que agradezco este espacio y espero que con estos elementos presentados ustedes los utilicen como una herramienta fundamental para que puedan trabajar en las respuestas humanitarias, comprender los distintos factores que aumentan o reducen el riesgo de la trata de personas, también que evalúen la vulnerabilidad a la trata, identifiquen estos arqueotipos y estas tendencias y en general continuemos sumando esfuerzos para colaborar en la promoción de un enfoque de acciones basadas en la evidencia que permitan integrar la lucha contra la trata de personas en la respuesta humanitaria. Mientras continuamos brindando asistencia y robusteciendo las acciones ya implementadas para la lucha contra este delito. Gracias.